Libro El campo de batalla de la mente, capítulo 7. Piensa en lo que estás pensando. La palabra de Dios nos enseña en la que debemos emplear el tiempo pensando. El salmista dice que él pensaba o meditaba en los preceptos de Dios. Eso significa que empleaba mucho tiempo reflexionando y pensando en los caminos de Dios, sus instrucciones y sus enseñanzas. El Salmo 1:3 dice que la persona que hace eso será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera y llega a madurar. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, los caminos de vida delineados por tu ley. Salmo 1:19-15. Es muy beneficioso pensar en la palabra de Dios. Mientras más tiempo pasa una persona meditando en la Escritura, más cosechará de la palabra. Ten mucho cuidado con lo que piensas, cuando de lo que oís, con la medida de reflexión y estudio con que midáis la verdad que oigas, se os medirá en virtud y conocimiento, y aún más además se os dará. Marcos 4:24. Qué gran escritura. Nos dice que mientras más tiempo pasemos pensando en la palabra que leemos y oímos, más poder y capacidad tendremos para cumplirla, más conocimiento se nos revelará acerca de lo que hemos leído o escuchado. Básicamente se nos dice que sacaremos de la palabra de Dios lo que hayamos puesto en ella. Observemos especialmente la promesa de que la cantidad de reflexión y estudio que le dediquemos a la palabra determinará la cantidad de virtud y conocimiento que nos devolverá. El Vine Expository Dictionary of Biblical Word dice que en ciertas versiones de la escritura, la palabra griega dynamis, que significa poder, se traduce como virtud, de acuerdo con Strong's New ST Concordance of the Bible. Otra traducción de dynamis es aptitud. La mayoría de la gente no se sumerge en la palabra de Dios muy a fondo. Puede ser que escuchen CDs de sermones o lean la palabra ocasionalmente, pero no se han dedicado a hacer que la palabra una parte muy importante de su vida, inclusive dedicar tiempo para meditar en ella. La carne es básicamente holgazana y mucha gente quiere conseguir algo a cambio de nada, sin esfuerzo de su parte. Sin embargo, en realidad, ese no es el modo en que eso obra. Lo repetiré, una persona sacará de la palabra lo que esté dispuesto a poner en ella. Medita en la palabra. Cuán aventurado, feliz, afortunado, próspero y envidiable es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, siguiendo su consejo, sus planes y propósitos, ni se detiene sumiso, inactivo en el camino de los pecadores, ni se sienta a descansar y relajarse en la silla de los escarnecedores y burlones, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley los preceptos, instrucciones y enseñanzas de Dios. Medita, reflexiona y estudia de día y de noche. Salmos 1:1-2. De acuerdo al diccionario enciclopédico Salvat, el término meditar significa aplicar con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo, discurrir sobre el modo de conocerlo o conseguirlo. El Vine Expository Dictionary of Biblical Word dice que meditar significa sobre todo preocuparse por atender a practicar. Ser diligentes en el principal sentido de la palabra es poner en práctica, ponderar, imaginar, premeditar. Proverbios 4:20 dice: Hijo mío, presta atención a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Si ponemos Proverbio 4:20 junto con estas definiciones de la palabra meditar, vemos que atendemos a la palabra de Dios al meditar en ella, al ponderarla, al sumirnos en la contemplación de ella,
al ponerla en práctica o practicarla en nuestra mente. La idea básica es que si deseamos hacer lo que dice la palabra de Dios, tenemos que dedicar tiempo a pensar en ella. ¿Recuerdas el viejo dicho, la práctica hace la perfección? No esperamos en realidad ser expertos en cosa alguna en la vida sin mucha práctica. Así que, ¿por qué habríamos de esperar que el ser cristiano fuera diferente? La meditación produce éxito. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Josué 1:2-8. Si quieres tener éxito y prosperar en todos tus tratos, la Biblia dice que tienes que meditar en la palabra de Dios día y noche. ¿Cuánto tiempo dedicas a pensar acerca de la palabra de Dios? Si estás teniendo problemas en algún aspecto de tu vida, una respuesta honesta a esta pregunta pudiera descubrir la razón para esto. Durante la mayor parte de mi vida no me preocupé de pensar en lo que yo estaba pensando, simplemente pensaba cualquier cosa que se me apareciera en la cabeza. No se me había revelado que Satanás podría inyectar pensamientos en mi mente. Mucho de lo que estaba en mi cabeza era o mentiras de Satanás que me estaba diciendo, o solo puras tonterías, cosas que en realidad no merecían la pena de gastar mi tiempo pensando en ellas. El diablo estaba controlando mi vida porque estaba dominando mis pensamientos. Piensa en lo que estás pensando, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, nuestra conducta gobernada por nuestra naturaleza corrupta y sexual, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Efesios 2:3. Pablo nos advierte aquí que no debemos de ser gobernados por nuestra naturaleza sexual o sensual, u obedecer los impulsos de nuestra carne, ni los pensamientos de nuestra mente carnal. Aunque era cristiana, tenía problemas en mi vida diaria porque no había aprendido a controlar mis pensamientos. Yo pensaba en cosas que mantenían mi mente ocupada, pero que no eran productivas de un modo positivo. Necesitaba cambiar mi forma de pensar. Cuando el Señor empezó a enseñarme acerca del campo de batalla de la mente, habló a mi corazón y me dijo una cosa que se convirtió en un hito en mi vida. Eso fue: piensa en lo que estás pensando. Cuando comencé a hacerlo, no demoré mucho en percatarme de que tenía tantos problemas en mi vida. Mi mente era un desastre. Estaba pensando en todas las cosas que no debía. Iba a la iglesia y lo había hecho por años, pero en realidad jamás pensaba en lo que oía. Como se dice, me entraba por un oído y me salía por el otro. Leía porciones de la escritura cada día, pero nunca reflexionaba en lo que leía. No le estaba prestando atención a la palabra. No le estaba dedicando ni un pensamiento ni un estudio a lo que oía. Por consiguiente, no recibía de vuelta ninguna virtud ni sabiduría. Meditar en las obras de Dios. En tu misericordia, oh Dios, hemos meditado en medio de tu templo. Salmos 48:9. El salmista David hablaba con frecuencia acerca de meditar en todas las obras maravillosas del Señor, los hechos poderosos de Dios. Él decía que pensaba que el hombre del Señor, la misericordia de Dios, el amor de Dios y muchas cosas parecidas. Cuando empezaba a sentirse deprimido, escribió en el Salmo 1:4-3-4-5: y en mí languidece mi espíritu, envuelto en pesadumbre. Mi corazón está consternado dentro de mí. Me acuerdo de los días antiguos. En todas tus obras medito, reflexiono y en las obras de tus manos. Por este pasaje vemos que la respuesta de David a sus pensamientos de depresión y pesadumbre no era meditar en el problema. En lugar de ello, él se enfrentaba al problema escogiendo literalmente recordar los buenos tiempos del pasado, ponderando los hechos de Dios y las obras de sus manos. En otras palabras, él pensaba en algo bueno y eso lo ayudaba a vencer la depresión. Nunca olvides esto, tu mente desempeña un papel muy importante en tu victoria.
Sé que el poder del Espíritu Santo, obrando a través de la palabra de Dios, lo que trae la victoria en nuestras vidas, pero una gran parte de la obra que hace falta llevar a cabo nos toca a nosotros, que tenemos que alinear nuestras ideas de acuerdo con Dios y su palabra. Si nos negamos a hacer esto o decidimos pensar en cosas sin importancia, jamás alcanzaremos la victoria. Ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y no adaptéis a este mundo, a esta era, amoldados y adaptados a sus costumbres externas y superficiales, sino transformados, cambiados mediante la entera renovación de vuestra mente por sus nuevos ideales, actitudes, para que verifiquéis por nosotros mismos cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto a sus ojos para vosotros. Romanos 12:2. En este pasaje el apóstol Pablo nos dice que si deseamos ver la buena y perfecta voluntad de Dios manifestarse en nuestras vidas, podemos si renovamos nuestras mentes. ¿Renovadas a qué? Renovadas al modo de pensar de Dios. Por este proceso de pensar nuevo cambiaremos y nos transformaremos en lo que Dios planeó para nosotros. Jesús ha hecho posible esta transformación por medio de su muerte y resurrección. Por este proceso de renovar nuestras mentes, eso se vuelve realidad en nuestras vidas. A estas alturas, permíteme decir, para evitar cualquier confusión, que la forma correcta de pensar nada tiene que ver con la salvación. La salvación se basa únicamente en la sangre de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Mucha gente irá al cielo porque aceptaron de veras a Jesús como su Salvador, pero muchas de esas mismas personas nunca habrán andado victoriosas ni disfrutando del buen plan de Dios que tenía para sus vidas porque no renovaron sus mentes de acuerdo con su palabra. Durante años yo fui una de esas personas. Gloria a Dios. Había nacido de nuevo. Iría al cielo. Iba a la iglesia y seguía una forma de religión, pero en realidad no disfrutaba de victoria en mi vida. La razón era que estaba pensando en lo que no debía pensar en estas cosas. Por lo demás, hermanos, ay, qué lindo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. Fija vuestras mentes en ella. Filipenses 4:8. La Biblia presenta muchas instrucciones detalladas acerca de las clases de cosas que debemos pensar. Estoy segura de que puedes apreciar por todas estas escrituras que se nos han dado instrucciones para pensar en cosas buenas, cosas que nos edifican y nos echan por tierra. No nos echarán por tierra, perdón. Es muy cierto que nuestros pensamientos afecten nuestras actitudes y disposición de ánimo. Todo lo que el Señor nos dice es para nuestro propio bien. Él sabe lo que nos hará felices y lo que nos hará desgraciados. Cuando una persona está llena de ideas erróneas, se siente desdichada. Y sé por experiencia propia que cuando una persona se siente desgraciada, por lo regular termina siendo infelices a otros también. Debes hacer un inventario periódico con regularidad y preguntarte, ¿en qué has estado pensando? Dedica algún tiempo a examinar tu vida interior. Pensar en lo que estás pensando vale mucho más, porque Satanás acostumbra engañar a la gente para que piense que el origen de su infelicidad o sus problemas es algo diferente de lo que en realidad es. Él quiere que piense que son infelices debido a que sucede alrededor de ellos, sus circunstancias, pero la desdicha se debe en realidad a lo que está sucediendo dentro de ellos, sus pensamientos. Durante muchos años yo creí realmente que era desdichada por las cosas que otros hacían o no hacían. Le echaba la culpa de mi infelicidad a mi esposo y a mis hijos. Si fueran diferentes, si atendieran más a mis necesidades, si me ayudaran en la casa, entonces pensaba yo era feliz. Era una cosa y luego otra durante años. Al fin enfrenté la verdad, que era que ninguna de estas cosas tenían que hacerme infeliz. Si yo adoptaba la actitud adecuada, mis pensamientos eran los que hacían desdichada. Déjame decirlo una vez más. Piensa en lo que estás pensando.
puede que localices algunos de tus problemas y encamines la liberación muy pronto.